Bueno, entonces nosotros ya sabemos calcular polinomios de Taylor, también sus respectivos restos, que recuerden que era la diferencia entre el valor real y la aproximación. De esa forma ya obteníamos polinomios de Taylor con resto o polinomios de Maclaurin con resto, de manera que ya teníamos también varios teoremas con los que obteníamos polinomios haciendo sustituciones, haciendo derivaciones o integrales. Y lo que quedaría entonces es analizar el error. Básicamente, cuando utilizamos el polinomio de Taylor para aproximar la función asociada, es importante estimar también el tamaño del error o de esa aproximación. Entonces, vean que, por ejemplo, acá tenemos la función f de x, que sería como este turquesa o, sí, que está acá. Luego tenemos el polinomio de Taylor de grado 5 de esta función, que sería esta curva azul, y el polinomio de Taylor grado 6, que sería esta celeste que está acá. Esta pareciera que está alrededor de 0. Y en este caso, si está alrededor de 0, lo que interesa es ver qué pasa si yo quiero hacer aproximaciones de un valor que sea cercano al centro, es decir, cercano a 0. En este caso tenemos de ejemplo el x sub 0. Si ustedes observan, la imagen real es este punto que aparece acá, color fucsia o rojo, por decirlo así, que es el valor exacto. Ahora, una aproximación con el polinomio de Taylor de grado 5 sería esta, que si usted lo ven es bastante mala. Y una aproximación con el polinomio de grado 6 sería esta otra, que no es la mejor, pero ya está un poco más cerca. Entonces, vean que la diferencia entre el valor real y la aproximación 2, que sería con el polinomio de grado 6, sería esto de pedacito que está acá, y el error 1 sería la diferencia entre el valor real y esta otra aproximación. Ahora, nosotros en realidad estamos interesados en ir a aproximar cualquier valor que sea cercano al centro. Entonces, no necesariamente es este. Así que lo que pasa es que la imagen muestra la gráfica de la función y sus dos polinomios de Maclaurin, ¿verdad? De orden 5 y 6. Y lo que nos interesa calcular en la figura era la distancia del punto rojo, o sea, del valor real a los puntos negros, que son las aproximaciones, que serían los errores. Y la fórmula, como dije anteriormente, es la diferencia del valor real con la aproximación. Sin embargo, como SF de x sub 0, ese x sub 0 puede ser cualquier valor, va a suceder que es un dato desconocido con exactitud, entonces el error también se vuelve desconocido y vamos a tener que estimarlo. Entonces, en el siguiente teorema nos muestra que el tamaño de este error en algunos casos va a depender del tamaño de la derivada de orden n más 1 de la función. Así que tenemos este primer teorema. Me dicen que utilizando la notación del teorema 1, que fue lo que vimos al puro inicio, que era nada más que el error de aproximación es esta diferencia, entonces vamos a obtener que epsilon, o sea, el error de aproximación va a ser igual al resto, que es simplemente la función evaluada en el valor x menos el polinomio de Taylor evaluado en x. Y el error utilizando el resto ya específicamente de Lagrange, si ustedes recuerdan, ya habíamos visto su fórmula, que es esta. Lo único que hacemos es ponerla en valor absoluto. En este caso lo separé porque ven que el valor absoluto de todo el resto es el valor absoluto del coeficiente y el valor absoluto del x menos el centro elevado a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Obviamente el n más 1 y n más 1 factorial es un número positivo, entonces por eso no es necesario el valor absoluto. Y tomando en cuenta que θ pertenece a un vecindario entre A y X, ¿verdad? Entonces,
esta formulita es la que nos interesa. En realidad, vean que es el resto. O sea, el error es igual al resto, pero en valor absoluto. Entonces, vamos a iniciar con este primer ejemplo. Ven que me dicen que usa el polinomio de Taylor de orden 3, centrado en 60 grados, asociado a la función coseno de x. Para aproximar coseno de 50 grados como expresión racional en términos de pi y raíz de 3. Y luego que acote el error de dicha aproximación, utilizando eso sí el resto de Lagrange. Entonces vamos a iniciar con ese ejemplo. Ok, entonces ejemplo 7. Piden usar el polinomio de Taylor de orden 3, centro 60 grados y la función f de x coseno de x. Bueno, ahí tomar también tal vez en cuenta lo que decía ahí, que yo creo que no lo leí, que es que cuando se trabajen con funciones trigonométricas, recuerden trabajar los ángulos en radianes y por si acaso, para pasar de grados a radianes, es tomar el grado y multiplicarlo por pi sobre 180. Entonces, este 60 grados, ¿cómo quedaba en radianes? Tercios. 60 grados es igual a pi tercios, exactamente. Ok, entonces, lo primero que ocupamos entonces es el polinomio de Taylor. En este caso, vean que está centrado en 60, o sea, en pi tercios. Raro, yo veo esta cámara como sucia. ¿O será la luz? A ver. Ok. Yo lo voy a poner acá. Ustedes lo pueden hacer de ejercicio porque los ejemplos de hoy, a pesar de que son poquitos, son ligeramente un poco más largos. Entonces, en esta parte les va a quedar a ustedes, ahí lo pueden hacer y de paso repasan cómo calcular un polinomio de Taylor, ¿verdad? Recuerden que lo pueden hacer utilizando el teoremita, haciendo una sustitución o bien directo, como prefieran. Este sería el polinomio de Taylor y ocupamos el resto, ¿verdad? Entonces sería la cuarta derivada evaluada en teta sobre 4 factorial, que es 24 por x menos pi tercios a la 4, con teta en el vecindario de pi tercios hasta x. Entonces este los voy a poner aquí, ejercicio. Okay. Ahora sí, ya conociendo el polinomio de Taylor, de orden 3 y centrado en 60 grados, o sea, en pi tercios, lo que nos interesa es ir a aproximar coseno de 50. Así que lo único que vamos a hacer, bueno, primero que todo pasar 50, ven que eso sería 50 por pi sobre 180. Si le cancelo el 0, me queda 5 sobre 18 pi. De esta forma, entonces, la aproximación sería que coseno de 50 grados, o sea,
de 5pi sobre 18 sería aproximadamente 1/2 menos raíz de 3/2 de x menos pi tercios menos 1/4 de x menos pi tercios a la 2 más raíz de 3 sobre 2 de x menos pi tercios a la 3. Pero x dijimos que lo vamos a ya tomar y sustituir, ¿verdad? Así que hacemos aquí la sustitución. Ahora, este valor que está aquí es la aproximación, ¿verdad? No tiene el resto, porque el resto está en términos de teta. Entonces hay dos opciones, que uno lo escriba así o si quieren le ponen el resto. En este primer ejemplo lo voy a dejar así. Ven que esto es 1/2 menos raíz de 3 sobre 2. 5 pi tercios sobre 18 menos pi tercios, ya sea que lo metan en la calculadora o se dan cuenta que si multiplico por 6 arriba y abajo obtengo menos 6 sobre 18. Entonces menos 5 menos 6 es menos pi sobre 18. Menos 1/4 de menos pi sobre 18 a la 2. Y luego más raíz de 3 sobre 2 de nuevo de menos pi sobre 18 a la 3. Y ya teniendo esto, lo único que tengo que hacer es ir a introducirlo a la calculadora. Que yo como ya lo he hecho varias veces hoy, ya tengo aquí el número que nos estaría dando 0.64276713. Entonces, esta aproximación tiene un error. ¿Y cuál es el error? ¿Cómo lo definimos? Dijimos que era epsilon igual al resto, pero en valor absoluto, o sea, lo que está acá. Entonces tenemos coseno de teta sobre 24 por el x, que el x sigue siendo 5 pi sobre 18 menos pi tercios. Eso sería igual a coseno de teta sobre 24, bueno, y aquí a la 4, ¿verdad? Y esto sería menos pi sobre 18 a la 4. Pero se acuerdan que todo tenía que ir en valor absoluto. Entonces esto en valor absoluto y en valor absoluto. Esto sigue estando en valor absoluto y esto lo vamos a poner en valor absoluto. Entonces esto es igual a coseno de teta por, ven que aquí me quedaría el pi a la 4 y en el denominador sería 24 por 18 a la 4. Y ahora sí, si yo quiero acotar un coseno en valor absoluto, ¿cómo lo hacía? ¿Qué propiedad teníamos? Es menor que 1 siempre. Correcto, entonces lo que me quedaría es que epsilon es menor a pi cuartos sobre 24 por 18 a la 4. Es decir, epsilon siempre es menor o igual a ese valor que es 0.00004. Y listo, entonces ya aquí estaríamos acotando al error con el cual se obtuvo la aproximación, tomando en cuenta de que el delta, perdón, que el teta siempre es un valor que está en el vecindario de pi tercios hasta x y que en este caso el x es 5pi sobre 18. ¿Eso qué quiere decir? Que el error no va a sobrepasar este número que está acá. O sea, siempre van a ver en este caso
4 decimales iguales bueno, con respecto al valor original, valor real. ¿Alguna pregunta con este? Profe, hay que colocar alguna cantidad de decimales en la, bueno, en lo que el resultado de arriba, el de 0,64 y demás, o simplemente no pone bastantes para evidenciar como los valores y ya. Sí, la idea es que ponga ahí todos los que pueda, que creo que el cálculo que le da son como 8, ¿verdad? Porque vea que, por ejemplo, aquí, si usted va y calcula el valor real de coseno de 50, posiblemente estos 4 los va a tener iguales. Entonces, tiene que tener ahí bastantes para que pueda comparar. Listo, gracias. Con gusto. Profe, eso de acotarlo es solo si me lo piden. Sí, solo si le dicen que aproxime el error. Ok, gracias. Profe, entonces nos podrían preguntar como que aproxime el error a tantos decimales, algo así. Que aproxime el polinomio con tantos decimales. Ajá. Sí, pero en realidad recuerda que eso se logra más que todo con el grado. Porque ir a calcular un error para luego ir a ver cuál orden le sirve, sería como ponerse a ver esto, ¿verdad? Las derivadas, entonces tal vez sería un procedimiento más tedioso. Entonces lo que le pueden decir es que si se quiere un error de tanto, determine cuál es el n, el grado. Entonces usted se fija ahí en cuál grado le serviría. Pero normalmente para esto otro lo que le piden es que acote el error. Bueno, ahora vamos con entonces el ejemplo número 8. Dice que considere la función f de x igual al seno de x, que utilizando la fórmula de Taylor obtenida de esta función alrededor de 30, aproxime el seno de 25 grados y que acote el error cometido en tal aproximación. Entonces, en este caso, vamos a empezar con el polinomio de Taylor. Ok. Entonces, en este caso sí lo voy a calcular, porque tal vez la forma de calcularlo es un poquito diferente y les ayuda para la otra. Entonces, si en este caso el centro no es 0 y es 30, ¿qué era lo que teníamos que ir a aplicar? ¿Se acuerdan? En cambio, bueno, por si acaso, recuerden que 30 grados es pi sextos, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que W sea igual a X menos pi sextos, porque así W, cuando X vale 30 grados, o sea, pi sextos daría 0. Y así puedo usar los de Maclaurin. Entonces, seno de X va a ser igual a seno de W más pi sextos. ¿Se acuerdan la propiedad? Cuando yo tengo la suma de seno, era
seno del primero por coseno del segundo más coseno del primero por seno del segundo. De esta manera, coseno de pi sextos es un valor numérico, el cual es raíz de 3 medios por seno de W, más seno de pi sextos, que es un medio por coseno de W. Y ahora sí, esto va a ser igual a ¿qué? W es una variable que tiende a 0, o sea que estaría alrededor del 0. Eso significa que aquí yo puedo venir a sustituir por un polinomio de Maclaurin. Si ustedes se acuerdan, el polinomio de Maclaurin de seno contiene a los impares, entonces ese sería W menos W a la 3 sobre 3 factorial, que es 6, más un medio, y el de coseno son los pares. Entonces es 1 menos W a la 2 sobre 2. Y para que quede eso claro y se acuerden qué fue lo que pasó, voy a poner que esto es el polinomio de Maclaurin de seno de W, ¿verdad? Y este es el polinomio de Maclaurin de coseno de W y con n igual a 3 ambos. ¿Verdad? Ambos son los de grado 3. Ahora lo único que voy a hacer es distribuir. Ven que esto es raíz de 3 medios W menos raíz de 3 sobre 12 W a la 3 más un medio menos W a la 2 sobre 4. Y este sería entonces el polinomio de Maclaurin que andábamos buscando. Pero ¿qué nos falta para ya obtener en la variable X? O sea, el que queríamos al inicio. Hay que devolverse, ¿verdad? A la variable original. Entonces, lo voy a ordenar para que quede como un polinomio. Entonces, la constante, luego el de grado 1, raíz de 3 medios por x menos pi sextos, luego menos 1 sobre 4 de x menos pi sextos a la 2, y por último menos raíz de 3 sobre 12 por x menos pi sextos a la 3. Ya iríamos por ahí. Y ahora sí, lo que nos falta en este caso es determinar el resto. Entonces, si este es polinomio de grado 3, ¿qué ocupamos para calcular el resto? De grado 4. Entonces ocupamos la cuarta derivada. Entonces, a ver, si la función es seno, la primera derivada es coseno. La derivada de coseno es menos seno. La derivada de menos seno sería menos coseno. Y la derivada de menos coseno sería menos seno, o sea, seno. Así que obtenemos que esto es seno de x. De esta forma, el resto de grado 3 estaría dado por la función, pero evaluada en teta, sobre 4 factorial por x menos pi sextos a la 4, tomando en cuenta que teta pertenece al vecindario entre pi sextos y x. Ahora ya tenemos todo lo necesario, pero solo para repasar o para dejarlo como más completo, vamos a escribir aquí que el polinomio de Taylor con resto de Lagrange de orden 3
y centro pi sextos es, y lo voy a reescribir. De nuevo, esto solo como para repasar todo lo que hemos estado viendo. Porque me quedaría que es 1/2 más raíz de 3 medios de x menos pi sextos menos 1/4 de x menos pi sextos a la 2 menos raíz de 3 sobre 12 de x menos pi sextos a la 3 más el resto que es seno de teta sobre 24 por x menos pi sextos a la 4, eso sí, con teta en el vecindario de pi sextos, x. Entonces eso es lo que tenemos hasta el momento. Voy a mandarles la foto de esta primera parte para ya luego continuar. Ahora sí, a nosotros lo que nos interesaba era aproximar el error, que dijimos que el error es el resto, pero en valor absoluto, ¿verdad? Entonces, el error sería igual al valor absoluto de seno de teta. Bueno, por si acaso esto era la parte B. El otro yo creo que ni le puse. Seno de teta sobre 4 factorial por x menos pi sextos a la 4. Y con teta entre pi sextos y 6 y x. Ahora sí, ¿cuál es la aproximación que vamos a ir a calcular? ¿De qué valor? $25, ¿verdad? Que eso en radianes, 1025 pi sobre 180, que si lo dividimos entre 5 es 5 pi sobre 36. Entonces, el error, bueno, primero no hemos sacado la aproximación, ¿verdad? La aproximación, tendríamos entonces que hacer seno de 25, es decir, de 5 pi sobre 36. Eso sería igual a 1/2 más raíz de 3 medios por 5 pi sobre 36 menos el pi sextos. Luego era menos 1/4 del 5 pi sobre 36 menos pi sextos y luego menos raíz de 3 sobre 12 por el 5 pi sextos, no, sobre 36 menos 5 pi sextos a la 4. Y como aquí puse la igualdad, y pongámosle más el seno de teta sobre 24 por 5 pi sobre 36 menos pi sextos, y tomando en cuenta que eso va a estar entre el pi sextos y el 5 pi de 36. ¿Eso qué implica? Que el seno de 5 pi sobre 36 es aproximadamente, y ya vamos a tomar en cuenta solo la parte
sin el resto. Vean que 5pi sobre 36 menos pi sexto sería menos pi sobre 36. Entonces queda de esta forma. Y esa aproximación numéricamente nos da 0.4226170.9. Pero entonces la pregunta es, ok, ya lo aproximamos. ¿Cuál es el error de esta aproximación? El error de esa aproximación sería esto que está acá. Así que lo vamos a calcular. Error de esta aproximación. Sería simplemente esto que está acá en valor absoluto, ¿verdad? Seno de teta en valor absoluto sobre 24 por el valor absoluto de 5. Pi sobre 36 menos pi sextos, toda la 4. Recuerden que eso va a ser igual a seno de teta en valor absoluto sobre 24 por el valor absoluto de menos pi sobre 36 a la 4. Eso quiere decir que epsilon es igual al valor absoluto de seno de teta por pi a la 4, ya sacándolo, sobre 24 por 36 a la 4. Y ahora sí, de nuevo, ¿cómo acotamos este error? La misma propiedad que dijeron hace un ratito, ¿verdad? Que tanto seno como coseno en valor absoluto siempre es menor o igual que 1. Entonces él va a ser menor a pi cuarto sobre 24 por 36 a la 4. Que eso numéricamente no sé, no lo he sacado. Pero bueno. Ah, bueno, sí, creo que es 0.0000635 y bueno, continuará. Y entonces, lo que quiere decir es que cuando yo hice esta aproximación, el error no va a ser superior a este valor. Lo cual, si ustedes observan, tiene bastantes decimales, ¿verdad? Entonces es una muy buena aproximación. ¿Alguna duda con este ejercicio? Y están más callados de lo normal. Y no estoy entendiendo nada, entonces no sé qué decir. No está entendiendo nada. ¿Quién no entendió? No sé, desde el principio no estoy entendiendo nada, no sé por qué. Pero entendió que calculamos el polinomio de Taylor con su respectivo resto. Sí, creo que después el resto es en factor común, es epsilon, que epsilon es el error. En valor absoluto. Ajá. Sí, pero no O sé sea, cómo usted que... calcula el polinomio de Taylor con resto, ¿verdad? Ahí todavía iba bien. Ahora, lo único que falta es, o sea, usted siempre le va a decir, calcula el polinomio de Taylor y ya. Entonces usted va y lo calcula con su respectivo resto. Luego le van a decir, aproxime tal valor. Aproxime tal valor es nada más sustituyen el polinomio de Taylor con su resto, que ve que es lo que hicimos aquí con el 25. Y el Ahora, la 25 es el aproximación, seno de 25, digamos, eso es 5pi sobre 36, es el seno de exacto, el 25. seno de 25. Ajá.
Y vea que eso aquí numéricamente, sin tomar el resto, ¿verdad? Porque la aproximación es solo el polinomio de Taylor. Esa aproximación me da 0.42261709, bla, bla, bla. Entonces, después de que usted ya lo calculó, la pregunta es ¿cuál es el error de aproximación? O sea, ¿qué tan mal está esta aproximación? Entonces, a eso es lo que se le llama error de aproximación, que es al épsilon. Que ese épsilon es simplemente agarro el resto y póngalo en valor absoluto y sustitúyale el X. Entonces, eso fue lo que hice aquí. Ahora, ese teta, lo de azul en seno, ¿de dónde salió? ¿Esto de aquí? ¿O de esto? Lo de arriba, creo. Esto. Eso es 25. Porque ustedes les decían que hicieran la aproximación de 25. Entonces, nada más hice seno de 25. Solo que recuerden que hay que hacerlo en radianes. Ese es el único detalle. Entonces, por eso es que aquí lo sustituí. ¿Sí? Para el epsilon sí se sustituye en el resto, entonces. Correcto, el epsilon es el resto, pero en valor absoluto. Ok, gracias. ¿Y para qué es que tenemos, o sea, para qué sirve epsilon? Es que sí entiendo lo de los polinomios de Taylor, es para hacer una aproximación. Luego el error es para saber o sea, cuál es la diferencia entre la aproximación que se saca del polinomio de Taylor con el número que deberíamos obtener en realidad. ¿Y epsilon Sí. para qué sirve? Epsilon es eso mismo, es el error. Solo que lo queremos acotar. Es que aquí el detalle es que recuerde que el teta es un numerito que está en este intervalo. Entonces, él es desconocido. O sea, él puede ser cualquier número que esté en ese intervalo. En este caso, en el intervalo de pi sextos a 5 pi sobre 36. Porque depende de dónde usted esté, con ese teta, va a tener un error distinto. Entonces, el objetivo es decir, si mi teta está en este intervalo, ¿cuál es el mayor error que yo voy a tener? O sea, este es el error máximo. ¿Eso que está queriendo decir? Que esta aproximación tiene al menos 5 dígitos correctos. Puede ser que tenga más, ¿verdad? Pero el punto es que lo peor que puede estar es que este sea el error. O sea, que esta sea la diferencia entre el valor real y el valor aproximado. Ok, entonces cuando uno consigue el error, lo consigue con teta, que como uno no sabe bien quién es teta, todavía no tiene, por decirlo así, un número definido. Con esto lo que hace es definirlo. Correcto. Bueno, no lo define, lo acota. ¿Qué es acotar? Que dice que es máximo este número. Ok. O sea, puede ser que sea un numerito más pequeñito que esto, pero el punto es que no va a sobrepasar esto. No sé, yo lo pienso algo así. O sea, ya así exagerando mucho, pero no importa. Cuando los científicos o lo que sea ocupan calcular algo, ellos en realidad no conocen la realidad, ¿verdad? Ellos realmente están aproximando cosas. Entonces, ocupan saber qué va a pasar con la aproximación, qué tan exacta va a ser para poder obtener ciertos resultados o deducir cosas. Entonces, al fin y al cabo, ellos lo que hacen es decir, esta es mi aproximación y el error más grande que va a tener es este número. O sea, que en este caso tenemos que esto es 0.42261 y ya de ahí en adelante no se sabe, pero el punto es que al menos tiene esos dígitos correctos. Eso es lo que estamos concluyendo aquí, que ya peor que eso no va a estar. Puede ser que mejore incluso, porque este es el error más grande que podemos tener. Puede ser que sea realmente más pequeñito, pero usted al menos está logrando decir cuál es el error más grande que van a tener, y eso obviamente es muy útil a la hora de hacer algún cálculo en la vida real. Ok. Yo creo que ya más o menos ya no estoy tan perdido. Muchas gracias. En realidad, si ustedes ven todo lo que hemos hecho esta y la semana pasada, ha sido lo mismo, solo que cada día le metemos un poquito más
Y ya hoy es como todo junto, porque es el polinomio de Taylor, su resto, ya vimos que el error es el resto pero en valor absoluto y ahora lo estamos acotando. Sí, es que tal vez no he logrado entender muy bien. Bueno, lo que más me ha costado es lo de Graham y como no lo he todavía captado del todo y viene otro tema por encima, entonces como que me pierdo en una parte, entonces ya después no entiendo la que sigue y se me hace un zaperoco y entro en depresión, dijo. Entonces, no, pero ya me quedó claro. Muchas gracias. Ahí se va haciendo una bolita de nieve. Pero ya cuando le da seguimiento ya se dan cuenta que solo hemos ido agregando pedacitos. Sí, sí, en realidad hemos solo visto como tres cosas. Hemos visto el número que está cercano y después vemos el error de ese número y después cómo encontrar por lo que puede fallar ese número. Sí, de hecho. Sí, ya Sí, con eso me tranquilizo un poco, pues verdad, estaba muy frustrado ya. Está bien. bueno, todo bien. Bueno, Profe, ahora sí, todo el mundo igual, ¿entendió? Sí. Bueno, eh, sí. profe, yo quería saber si ahí que está utilizando en radianes, siempre Ujú. que se calcule la aproximación del error o es por el hecho de usar trigonometría. Sí, nosotros recuerde que de precálculo, cálculo, siempre se usa todo en radianes. Es ya como, sí, no sé, ya así por convención se trabaja de esa forma. Entonces, obviamente se puede en grados, ¿verdad? Pero el detalle es que aquí siempre lo vamos a trabajar en radianes. Ah, ok, gracias, profe. Un gusto. Bueno, y un ejemplo más que ya no tiene seno y coseno. Porque si ustedes notaron, aproximar el error cuando hay seno y coseno es súper lindo porque es seno y coseno de teta y siempre es menor o igual que 1, pero eso no siempre va a pasar. Entonces, con este ejemplo, vamos a ver qué pasa cuando eso no pasa. Entonces, el ejemplo 9 dice, utiliza la fórmula de Taylor con resto de Lagrange de orden 3 y centro 4 de la función S. Entonces, ahí ya uno sabe que lo primero que tiene que ir a hacer es sacar esa formulita, ¿verdad? La fórmula de Taylor con resto de Lagrange de orden 3, con centro en 4 de f de x igual a raíz de x. Yo creo que en algún momento nosotros calculamos esta, ¿verdad? Esta función. Y el detalle es que queremos ir a acotar el error al aproximar raíz de 3, o sea, la aproximación de hoy es raíz de 3. Solo que aquí me dicen que para acotar el error cometido al aproximar el valor de raíz de 3 con el polinomio de Taylor. O sea, queremos igual ir a acotar ese error. Así que vamos a iniciar con el polinomio. En este caso, como les dije, si yo mal no recuerdo, en algún momento lo calculamos. Y si no, igual ahí, luego ustedes lo calculan. Quedaría de esta forma. Este queda muy bonito. Ustedes saben que yo creo que aquí ya tengo un montón de sombra. Me voy a mover un toquecillo. Ok. Entonces, 2 más x menos 4 sobre 4. Luego menos x menos 4 a la 2 sobre 64 más x menos 4 a la 3 sobre 512. Ahora, lo que no se había calculado es el resto. Entonces, el polinomio de Taylor solito es este de acá, que les voy a decir que se los dejo de ejercicio. Porque eso fue lo que se vio como en la primera semana, ¿verdad? Ahora, vamos a repasar lo del resto. Recuerden que para grado 3, el resto es de grado 4, o sea, ocupo la cuarta derivada. Si ustedes calculan la cuarta derivada de esta función, que es raíz de x, o sea, x a lo medio, les va a dar menos 15 sobre 16 por x a las 7 medios, negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que el resto, en este caso de orden 3, está dado por menos 15 sobre 16
por zeta a la menos 7 medios por el x menos 4 a la 4 sobre 4 factorial. Eso sí, con teta que está de el centro que es 4ax. Así que vamos a tener, ahora sí, en resumen, que el polinomio de Taylor con resto de Lagrange de f de x igual a raíz de x de orden 3 y centro 4 está dado por, y sería entonces f de 3 de x igual a 2 más x menos 4 sobre 4 menos x menos 4 a la 2 sobre 6, 4 más x menos 4 a la 3 sobre 512 y luego menos, en este caso 15 y este 4 factorial es 4 por 3 por 2. Este 3 se puede ir con este, me queda un 5 y abajo me queda 4 por 2, 8 por 16. Menos 5, 16 por 8, 128. Y ven que el teta está a la menos 7 medios, entonces lo voy a pasar para abajo. Y eso sería la raíz cuadrada de teta a la 7. Y con teta igual en el vecindario de 4x. Ahora sí, ahí tenemos el polinomio de Taylor con resto de Lagrange. Que eso es lo que habíamos visto hasta la clase anterior. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Nada más ir a acotar el error, que es lo nuevo que estamos aprendiendo hoy. ¿Cuál es el error? Es simplemente el valor absoluto de este resto. Entonces, vamos a poner aquí error. Error sería en este caso cuando x es igual a 3, ¿verdad? Porque yo quiero ir a calcular o aproximar a raíz de 3. Profe, eso que dice menos 5 sobre 128 raíz de teta a la 7. Ajá, correcto. Okay. Ok, entonces vean que sería epsilon igual a el valor absoluto de menos 5 sobre 128 de teta raíz a la 7 y ya. Ah, no, mentira. Aquí me comí x menos 4 a la 4. Ya decía yo que estaba muy sin nada. Por el valor absoluto de el x menos 4 a la 4. Pero aquí hay un detalle. ¿Quién es x? 3, ¿verdad? Entonces, esto es igual a ¿quién? Al valor absoluto de 5 sobre 128 que me va a dar positivo, porque está en valor absoluto. Sobre una raíz cuadrada que siempre es positiva, entonces sale del valor absoluto. 3 menos 4 es menos 1. El valor absoluto de menos 1 es 1 y 1 a la 4 es 1. O sea, me quedó solo esto. De nuevo con teta, que pertenece ahora sí de 4 y con el respectivo x que es 3. Bueno, sabe que esto otra vez siempre queda así como en el límite. Ahí está. Ok, ¿todo el mundo está claro con que este es el error? Sí. Sí. Ok. Ahora sí. El detalle, de nuevo, es que no sabemos qué está pasando con ese error, porque no sabemos cuánto va a ser teta. Entonces la pregunta es, ¿qué tan grande puede ser ese error? Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué tan grande
puede ser ese error. Y entonces dijimos hace un momento que para saber qué tan grande va a ser el error, lo que vamos a hacer es acotarlo. Para saber, lo acotaremos por arriba, ¿verdad? Porque obviamente lo ideal es saber qué tan grande o cuál es el valor máximo del error. Obviamente el valor mínimo del error no me va a dar mayor información, ¿verdad? Entonces voy a pasarle foto de esto para iniciar en una página distinta. Ahora sí. Vean que el error, voy a empezar a usar el azul porque yo creo que esto ya está muriendo. El épsilon, acabamos de poner que es 5 sobre 128 de la raíz de teta a la 7. Que vean, lo voy a separar porque 5 sobre 128 yo ya sé cuánto es. O sea, yo puedo calcular su valor exacto, pero el detalle es que el teta no sabemos. Solo sabemos que está entre 3 y 4. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí el problema está en esto, ¿cierto? O sea, aquí esto es lo que nosotros no sabemos cuánto vale. Así que vamos a ponerle aquí, porque es lo que ocupamos ir a acotar. Ahora, tomando en cuenta que el vecindario en el que está teta es entre 4 y 3, vamos a salir de ahí. Yo sé que teta es un valor entre 4 y 3. Ahora, nosotros ocupamos aproximar esto. Entonces, vean que vamos a partir de esta desigualdad a construir una cota para este valor. Entonces, lo primero que hacemos es pasarlo a fracción. ¿Qué pasa con las desigualdades cuando pasamos a fracción? Se van a Invertir. correcto, entonces esto queda así. Ahora, ven que lo que nos hace falta es la raíz y elevarlo a la 7. Entonces vamos a ir a hacer eso. Ahora, ¿por qué puedo hacer eso? Porque si ustedes recuerdan, la raíz cuadrada es una función monótona e inyectiva. O sea, la desigualdad se va a cumplir, se va a mantener igual con la potencia, ¿verdad? Por ser creciente. Entonces esto, le voy a venir a aplicar la raíz y elevarlo a la 7. O sea, ya encontramos en teoría una cota superior, que sería esta. Porque ven que esta expresión siempre es menor o igual a esto. Pero aquí hay un problema, porque ¿qué número estamos aproximando? ¿Qué es lo que nos pidieron aproximar?
Raíz de 3. Bueno, 3. Ajá. Sí, raíz de 3. Y ven que esto es 1 sobre raíz de 3 a la 7. Tiene sentido que yo acote mi número que estoy aproximando con el mismo número que aproximo. Claro. Entonces ni no me sirvió. O sea, hay que ir a buscar otra cosa. Entonces, no sirve. ¿Por qué? ¿Por qué no sirve? Por esto. Porque usted tiene 1 sobre raíz de 3 a la 7, que si usted se acuerda aquí regresando al colegio un poco, se ve de esta forma. Puedo sacar 2 y me queda, no puedo sacar 3 y me queda de esta forma. Ajá. Y usted está aproximando raíz de 3. No tiene sentido que use el número que usted está aproximando como cota para su error. Porque estaría usando una aproximación al final. Ah, ok, ok. Entonces, hasta aquí vamos teniendo que esto siempre es mayor a esto. Eso está excelente. El detalle es que no puedo dejar ahí el raíz de 3. Así que hay que venir a hacer algo aquí. Que es lo que voy a poner aquí en verde. O sea, esto es ahí como un paréntesis. Para ver cómo acotar esto solamente. Porque el 1 sobre 27 ya está. Eso ya es un número dado. Lo que voy a ir a venir a acotar es esto de aquí. Entonces, si yo quiero acotar el 1 entre raíz de 3, tengo que ir a buscar un número que sea más grande. Sí, un número más grande que 1 sobre raíz de 3. Pero entonces ocupo uno más chiquitito que raíz de 3. Raíz de 3 es como 1.73, no sé qué, no sé cuánto. Aquí yo puedo usar cualquier número que sea más pequeño y que sea fácil de manejar. Por ejemplo, y no sé, el 1.5 que es 3 medios, solo porque es una fracción y porque es un número exacto. Pero no es el único, ¿verdad? Yo pude haber usado otro. Voy a ponerle aquí cualquiera que sea fácil de manejar. Entonces, ahora sí. Si yo tengo que raíz de 3 es menor a 3 medios, eso implica que 1 sobre raíz de 3 es mayor a 3 medios, ¿cierto? Eso quiere decir que este pedacito de aquí lo acoté con esto. Así que vamos a cerrar este paréntesis de aquí. Ahora sí. Nosotros habíamos llegado a que esto era más pequeño que esto. Y esto es igual a esto. Como no podíamos utilizar este de aquí, lo acabo de acotar. Entonces, Profe, ahí no debería ser 2/3, solo por saber. Porque así, uno divide entre. Ajá. correcto, sí, lo volteé. Dije que lo iba a voltear y no lo volteé. Gracias. Ajá, entonces, ahora sí, vean que acabamos de concluir que este valor de aquí, 1 sobre teta a la raíz de teta a la 7, era menor o igual que 1 sobre la raíz de 3 a la 7. Pero dijimos que eso es igual a 1 sobre 27 por 1 sobre raíz de 3. Y lo acotamos con 1 sobre raíz de 27, no, 1 sobre 27 por 2/3. 2/3, correcto. Aquí la desigualdad está rara, ¿verdad? Esto era más grande.
Ya se volteó y ahora sí tiene sentido, ¿verdad? Porque esta es esta. Ok. Y entonces, ahora sí, esto es 2 sobre 81. Ahora sí, acabamos de acotar esta. O sea, este número es más chiquito que esto. Y esto que está aquí es esto. O sea, acabamos de acotar esto. Vamos a ponerle aquí en naranja. Que a esto es a lo que llegamos. Entonces, ahora sí, por lo tanto, el épsilon, que era 1 sobre 128 por 1 sobre la raíz de teta a la 7 es menor o igual que 1 sobre 120, no, esto era un 5, perdón, es este 5 de aquí. Es menor que 5 sobre 128 por, y esto de aquí, vean que es menor o igual a 2 sobre 81, ¿verdad? Lo cual es igual a un número ahí, muy grande, que sería 10 por 128 por 81, que eso da 10.368. Y eso en decimales es aproximadamente, ya no me va a acabar aquí, 0.000, aquí no me va a acabar. .0000964, no sé qué, no sé cuánto. Y listo. Entonces, en resumen, cuando tienen la aproximación de raíz de 3 con el polinomio Taylor de raíz de x de grado 3, el error nunca va a sobrepasar 0.000964, bla, bla, bla. Eso es lo que acabamos de concluir. O sea, la moraleja es que tienen que calcular el error y acotarlo con algo que no sea el mismo número que están aproximando, básicamente. Porque es como sin sentido. Porque si lo están aproximando en teoría, no lo conocemos, ¿verdad? Y de eso sería entonces este ejemplo. No sé si tienen alguna duda. ¿Estamos claros con este? Sí, bueno, yo lo entendí. Gracias a Dios. Sí, este estaba como un poco más enredado, pero ahí los colorcitos esperemos que hayan ayudado. Sí, lo explico muy bien, gracias. Ok, vamos a, entonces voy a detener un toque la grabación para ver asuntos varios.